Assalamu alaikum. Hoy te voy a hablar sobre la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguramente vas a escuchar sallallahu alaihi wasallam en el transcurso de mi relato, y esto es porque al mencionar al profeta lo hacemos con una forma de respeto. Esta palabra, sallallahu alaihi wasallam, significa que la paz y las bendiciones de Dios estén con él. Y asimismo, cuando yo te mencione cualquier otro profeta, por ejemplo, Noé, Moisés, Jesús, Ibrahim, Abraham en español, puede ser que diga que Alá esté complacido con él o que Alá esté complacido con ellos. Esto es para que lo tomes en cuenta, que es por respeto a ellos que nosotros decimos siempre esta frase al finalizar el nombre de cada profeta. Bueno, ya entrando al resumen que tengo preparado para ti, todo comienza 570 años después de la venida de Jesús. Y esto es porque cuando la misión de Jesús, parte de la misión de Jesús termina, que Alá esté complacido con él, pasan esos 570 años sin profeta sobre la tierra. Y es aquí cuando nace Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Arabia Saudita, específicamente en la Meca, así se llamaba esta ciudad. En esta ciudad es donde él se cría, y cuando él nace, él no llega a conocer a su papá, porque su papá falleció antes que él naciera. Por lo tanto, Muhammad solamente se crió con su madre. Cuando él tenía meses de recién nacido, la madre no lo podía amamantar. Su madre se llamaba Amina, pero ella no podía amamantarlo. Por esa razón, se lo da a una mujer que pueda amamantarlo, y esta mujer se llamaba Halima Sa'diyah. Halima Sa'diyah crió al niño por 2 años y lo amamantaba. Posteriormente, se lo devuelve a su progenitora Amina. Y es así como este niño empieza a criarse con su madre, pero llega a un punto a la edad de 6 añitos cuando lamentablemente fallece su mamá Amina. Esto quiere decir que Muhammad sallallahu alaihi wasallam se queda huérfano, sin padre y sin madre. Esta es la razón por la cual el abuelo se hace cargo del niño mientras él tiene pues la edad considerable de vida, hasta el punto que él por la edad avanzada fallece. Y al final de todo, el que se queda a cargo del niño como responsable absolutamente de él es su tío Abu Talib. Abu Talib era el tío paterno de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así es como este pequeño niñito se va criando con su tío, y su tío le va enseñando y aprendiendo acerca del campo. Por ejemplo, empieza a pastorear ovejas y va creciendo, llega la juventud y él se hace muy popular en el pueblo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿qué es lo que lo hace a él muy popular en el pueblo, en la ciudad también, con las personas? Y es que él tenía características que lo hacían muy distinto a los demás. Él era muy generoso, él tenía cualidades impresionantes a pesar de su corta edad. Por ejemplo, él era de mucha confianza. Alguien le encomendaba sus bienes y él los tenía ahí hasta que regresaran por esos bienes. Él nunca robó. Él era conocido como el más honesto, el más confiable. Incluso le tenían apodos o pronombres. Por ejemplo, Al-Amin. Al-Amin significa el más confiable, el de toda confianza. Imagínense hasta ese punto que alguien tenga una etiqueta o un pronombre tan especial como lo tenía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, en ese tiempo él todavía no era un profeta, pero ya era muy obvio que tenía características que lo hacían a él distinguirse mucho dentro de las demás personas, y era muy querido por todos, muy querido.
Él era muy humilde, él era generoso, amigable, inteligente, tenía mucho amor al prójimo, era honesto, nunca ofendía a nadie y siempre estaba atento a ayudar a los demás. Y así fue creciendo hasta que en su juventud Abu Talib le comienza a enseñar el tema de los negocios. ¿Y cómo hace Abu Talib, su tío? ¿Cómo hace para que Muhammad comience a aprender este tema? Pues lo llevaba a las caravanas que eran largas distancias hasta Siria. Y de esta forma, Muhammad comienza a aprender el tema del comercio. Y así es como él se hace un experto en este tema. Tanto así que se hizo también muy popular en la ciudad con el tema de los negocios. Las personas sabían que con él podían confiar. Él era una persona que era muy justa en el trato del comercio. Y entonces llega el punto que como Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía mucho del tema del comercio y era muy honesto, muy confiable, entonces habían personas que tenían mucho dinero en ese tiempo, muchas propiedades, muchos bienes, y una de estas personas era Hadilla, una mujer que había sido ya viuda 2 veces. Ya era una mujer con una edad mayor a la de Muhammad. Muhammad tenía en ese tiempo 25 años de edad y ella tenía 15 años más que él. En ese tiempo, ella escucha que hay un joven que sabe el tema de los negocios y ella, pues obviamente va a querer que le administren sus negocios y también le ayuden en sus caravanas como comerciante. Así que lo manda a llamar para pedirle ayuda. ¿Y qué hace Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por supuesto que accede a poder facilitarle y administrarle los negocios a Hadilla. Y es así como transcurre el tiempo y llega al punto en que Hadilla se comienza a enamorar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y llega al punto también en que ella le propone matrimonio a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero lo hace de una forma indirecta, no se lo dice tan así, ¿no? Tan directo, se lo insinúa, a lo cual Muhammad le entiende y acepta casarse con ella. Algo no tan común en ese entonces, pero que ahora creo que es más común entre las mujeres proponer ahora matrimonio. Sin embargo, lo vemos en la antigüedad y era muy raro hacer esto, pero ella ve muchas cualidades en este hombre tan hermoso que obviamente ella quería casarse con él. Y no es para menos hablar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam con tanto aprecio y tanta generosidad que él tenía para los demás y tantas cualidades que obviamente me imagino que cualquier mujer desearía haberse casado con él. Y de esta forma es como ellos ya se comprometen y se casan. Cuando ya ellos están casados, tienen 4 niñas y 2 niños. Eran una familia compuesta por varios niños, a los cuales lamentablemente 2 niños fallecen en la infancia y únicamente se quedan con las 4 niñas. Esto obviamente causó dolor en Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en su esposa Hadilla, pero trataron de llevar la familia con armonía a pesar del dolor obviamente que ellos estaban pasando. Y es así como estoy hablando ya en resumen lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era en su juventud y en su edad adulta. Él era una persona muy humilde. Él tenía características ejemplares para los demás. Él era muy valiente también. Y de esta forma es como llegamos al punto de analizar algo. Voy a hacer una pausa para empezar a decir cómo nosotros los musulmanes tomamos el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam
en la vida que él tenía y cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo también. Aquí es donde nosotros decimos, si él lo hacía, nosotros también seguimos su ejemplo. Y esto es tan claro. Si un hombre se quiere casar con una mujer mayor que él, lo puede hacer sin ningún problema, porque vimos el ejemplo del profeta, Salallahu Alaihi Wasallam. Teniendo él 25 años, se casó con una mujer 15 años mayor que él. Y además de esto, yo les había contado que ella había enviudado 2 veces. Así que ya tenía un historial, pero Muhammad no miraba eso. Él miraba el corazón, él miraba la veracidad de esta mujer, el deseo realmente de poder hacer un matrimonio feliz en armonía con esos valores tan importantes. Así que por eso es que los hombres en la actualidad, los musulmanes, no miran la edad, no tienen que ver la edad de una mujer para llegar a casarse, ni su historial. Un hombre que te ama, que te respeta, que te valora, no te va a cuestionar tu vida pasada, sino que él se va a interesar por ti, por lo que tú eres, por los valores que tú tengas, por ese amor, ese respeto que él te tenga a ti. Lo mismo con nosotras las mujeres. Si nosotras, por ejemplo, nos casamos o tenemos el deseo de casarnos con un hombre menor a nosotras, tampoco es inconveniente para los musulmanes, porque lo vemos en el ejemplo del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bueno, ya continuando con la historia, pasa el tiempo, transcurre el tiempo, y en la ciudad de la Meca, a pesar de que había mucho respeto a Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, porque era una persona de suma confianza, que hasta llegaban a preguntarle, a pedirle consejo, a poder pedir ayuda, porque él era muy sabio a pesar de su corta edad. Había mucho problema en ese tiempo, específicamente en la Meca, en esta ciudad, donde las personas ya no tenían el respeto hacia los demás. Es decir, entre familias había muchas dificultades, muchos problemas, muchas disputas. No había respeto hacia los débiles, hacia los huérfanos, viudas, mujeres. Ya no había esto. Había muchas personas que se alcoholizaban. Había mucha idolatría también, hasta el punto que tenían 360 ídolos o más alrededor de la Kaaba. La Kaaba es un altar que se construyó por el profeta Abraham y su hijo Ismael, que Alá esté complacido con ellos en la antigüedad, y ese altar ahí estaba históricamente. Pero a pesar que ese altar estaba ahí para adorar únicamente a Dios, al Todopoderoso, las personas ya no tenían ese respeto. Habían colocado ídolos alrededor de este altar sagrado para adorar a Dios. Y entonces tenían alrededor y adentro de este altar varias imágenes, idolatrando y hacían incluso ritos paganos. Por ejemplo, tenían ritos diabólicos como el enterrar a las niñas vivas, porque decían que tener una niña era algo malo. Entonces ellos preferían que nacieran niños en vez de niñas y las enterraban vivas hasta que las mataban. Era una forma diabólica de esos ritos. Por supuesto, quiero aclarar que el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nunca participó de estos ritos paganos. Al contrario, él se alejaba de esta situación, de este pecado tan grande, de este descontrol en la ciudad. Por eso es que él iba a un lugar frecuentemente para meditar. Y es aquí a donde yo quiero llegar. Cuando el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya tenía 40 años de edad, él ya era costumbre de irse a la cueva Herá, así se llamaba esta cueva, que todavía está, para meditar y alejarse de todas estas personas inicuas que hacían cosas malvadas y que no creían únicamente en Dios, sino que tenían bastantes ídolos y había una gran falta de respeto entre ellas.
Por esa razón es que Muhammad sallallahu alaihi wasallam prefería alejarse. No era partícipe nunca de esta situación, porque él sabía que esto era un gran pecado. Así que él, desde muy pequeño, con esas cualidades, esas características que lo definían como un gran ser humano, se alejaba de esta situación y se iba a meditar. Estando una vez en la cueva meditando, siente la presencia de alguien que entra a la cueva. Y cuando él siente la presencia de alguien, él estaba en ese momento invocando a Dios, al Creador Supremo, al único, al Todopoderoso. Él sabía que la conexión entre él y Dios era directa, sin asociarle con nadie, con nada. Él era muy consciente en todo esto. Así que eso era la forma de él comunicarse con Dios por medio de la meditación, de la invocación a Allah en sus oraciones. Él siente en ese momento que llega alguien a la cueva y se sorprende al ver un ángel. Y este es el ángel Gabriel, así se le conoce. Este ángel tiene la misión especial de aparecérsele únicamente a los profetas. Se le apareció al profeta Moisés, que Alá esté complacido con él. Se le apareció al profeta Abraham, que Alá esté complacido con él. A todos los profetas que han pasado sobre la tierra antes de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, el ángel Gabriel estaba allí, situado enfrente de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No me puedo imaginar ese shock que tenía Muhammad al ver un ángel. En ese momento, el ángel Gabriel le dice: Allah me ha enviado a decirte lo siguiente. Yo no puedo imaginar la voz de un ángel, qué fuerte, con esa autoridad. Y entonces, prestando mucha atención, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el ángel le dice: Ikra. Ikra significa lee. Y Muhammad, recordemos que él no sabía leer ni escribir, él era analfabeto. Entonces él se queda en shock y temblando le dice: es que no puedo leer, yo no sé leer. El ángel le vuelve a decir: Ikra, lee. Y él le dice, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, le dice: ¿pero qué debo de leer si yo no sé leer? No puedo leer. Ahí es cuando el ángel le dice: lee en nombre de mi Señor que me ha creado. Ha creado al hombre de un cuaulo. Lee en nombre de mi Señor que es el más generoso. Y estas palabras son las primeras que aparecen en el noble Corán. ¿Qué quiere decir? Son las primeras palabras de la revelación. Son las palabras que Allah, el Todopoderoso, le manda a decir al ángel para que las registre en su mente y a través de lugares específicos al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para que toda la humanidad lea, para que toda la humanidad lea la palabra de Allah. Para eso fueron reveladas específicamente estos versículos, estas aleyas. Por eso es que dice: lee en nombre de mi Señor. Y esos son los primeros versos del noble Corán que hasta el día de hoy los tenemos de la misma forma como se dieron desde la revelación. Ahí comienza la revelación, es decir, aquellos momentos en los cuales Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya como profeta a partir de 40 años de edad, él comienza a escuchar a través del ángel Gabriel las instrucciones de Allah de cómo nosotros debemos de vivir en esta vida correctamente, a tener esa guía. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam regresa de haber estado en esta cueva, él sale temblando. Imagínense, chicos, en ese momento, o sea, es de imaginarlo, cómo se sentirían en ese momento. O sea, él llegó en shock
a su casa temblando. Cuando él llega con su esposa temblando, la esposa se asusta obviamente y le dice, Muhammad, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y le dice él, tápame, tápame. Quería que lo tapara, él estaba en shock. Y ahí es cuando él empieza a contar a ella todo lo que vio y lo que sucedió. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Jadilla le cree o no le cree a lo que él le cuenta? Pues claro que le cree porque este hombre era un hombre excepcional, siempre era veraz en lo que decía, él no mentía, era un gran ejemplo para todos con esa humildad, con ese amor, con ese cariño, con todo lo que él tenía. Por eso Jadilla desde ese minuto le acompaña y le apoya en todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque ella sabía que él era un profeta que había sido enviado por Allah, lo había preparado desde niño con esas cualidades a lo largo de su niñez y juventud para prepararlo en ese tiempo para ser un gran profeta para la humanidad definitivamente. Y aquí te hago la pregunta, ¿crees tú que era necesario mandar a un profeta nuevamente después de Jesús, que Alá esté complacido con él? Era importante refrescar a la humanidad la necesidad de invocar únicamente a Dios. Después del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya no hay más profetas. Él es el sello de los profetas. Ahí finaliza la profecía por medio del noble Corán. El noble Corán contiene ya todo, ya está claro, ya no hay más que decir, ya no hay aquello de ¿y cómo tengo que vivir? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de realizar para acercarme a Dios? Está todo escrito a través de las enseñanzas de los profetas, incluso del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y lo que dice en el noble Corán. No hay pierde, este es nuestro manual. Por eso es que nosotros, los musulmanes, hemos sentido la necesidad de reconocer, obviamente a nivel mundial, al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como un gran profeta. Y de esto te voy a estar hablando en otro video, cómo él llegó a difundir la religión del monoteísmo nuevamente, es decir, a reconocer solo a Allah como el único para que la humanidad reflexionara. ¿Cómo es que ahora hay tantos miles de millones de personas a nivel mundial que han entrado al Islam y que han sentido un cambio radical en su vida por las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y por supuesto a través del noble Corán, a través de la palabra directamente de Allah para cambiar nuestra vida y mejorarla? Así que hasta aquí dejo este video. Por favor, si has aprendido algo nuevo de hoy, dale like, suscríbete si no lo has hecho y está pendiente de la segunda parte de este video para que conozcas más sobre el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.